en el corazón de un jardín olvidado, bajo el cálido resplandor de una luna llena, que proyectaba sombras alargadas sobre las hojas, una suave campanilla tintineó en el aire, anunciando la llegada de algo inesperado. Allí, entre azaleas marchitas y una vieja fuente cubierta de musgo, se encontraba Lisa, una gatita de pelaje gris, atigrado, con destellos plateados bajo la luz lunar, y unos ojos verdes tan intensos que parecían contener universos. Lisa sabía que esa noche no sería como las demás. Una presencia callada se deslizaba por el jardín, aguardando, observando. Desde que era apenas una cría, Lisa había saltado entre arbustos, perseguido luciérnagas y dormido acurrucada junto a los robles antiguos. Pero esta noche, su ronroneo habitual cedió al silencio expectante. Primero escuchó un leve susurro en una rama a Lisa. Lisa, como si las hojas hablaran su nombre. Luego vio una pisada inusual sobre la piedra de la fuente en huela de garra muy fina, curvada hacia adentro, como un símbolo desconocido grabado en el mármol húmedo. Lisa retrocedió un par de pasos. ¿Quién había pasado por allí? ¿Qué pretendía? Avanzó con cautela hacia la fuente, sus patas contorsionándose entre las raíces y la humedad. De repente, un crujido al otro lado del seto la detuvo. Lisa se giró, nada aparente, solo el reflejo de sus propios ojos en el agua. Pero esa imagen era distinta. Algo se movía justo detrás suyo, una sombra fugaz que desapareció antes de que pudiera reaccionar. Un escalofrío recorrió su lomo, y el viento trajo un murmullo en la llave. Duerme en el estanque de plata. Lisa sintió que debía seguir, aunque su instinto le decía huir. Al borde de la fuente, vio un pergamino arrugado entre las hojas. Lo tomó con la pata en una frase apenas legible. Decía: cuando la luna bese las flores marchitas, se mostrará lo oculto. Su corazón felino se aceleró. ¿Flores marchitas? ¿Luna? ¿Qué parte del jardín? Y el jardín guardaba silencio. De pronto, una figura emergió entre los arbustos, un viejo búho de plumaje blanco, con ojos dorados que no parpadeaban. Se posó sobre la rama de un roble centenario y alzó la cabeza. En una breve chispa de luz, la garra curva apareció en la frente del búho, como un tatuaje místico. Lisa parpadeó, y cuando volvió la mirada al árbol, el búho había desaparecido, pero su presencia quedó grabada en el aire. Lisa siguió con pasos sigilosos hasta un rincón del jardín, donde un estanque de agua oscura reflejaba la luna llena. El agua estaba inmóvil, como un espejo profundo. Al mirar su reflejo, vio algo más. Una cola de escamas irisadas que asomaba por debajo de la superficie, desplazándose lentamente hacia ella. Lisa dio un salto atrás. Sus bigotes vibraron. Esa figura acuática emitió un susurro, apenas audible en despierta. Descubre la puerta. Lisa parpadeó y vio en el fondo del estanque símbolos brillantes, runas antiguas que se agitaban como algas luminosas. Uno de esos símbolos era la garra curva. Y entonces, la amenaza silenciosa se volvió más íntima. El mismo símbolo apareció en el pelaje de Lisa, justo detrás de su oreja, como una marca brillante que nadie había visto antes. Una oleada de poder y temor la invadió. Con la marca sobre su piel, Lisa comprendió que era la elegida para resolver el enigma del jardín. Debía decidir en entrar en la vieja casona, abandonada al fondo del jardín, o regresar al porche seguro. Confiar en la figura del búho o sospechar de su juego. Sus músculos felinos se tensaron. Avanzó hacia la casona, mientras un murmullo recorría el aire. La puerta yace tras el espejo roto. Al acercarse, apareció un nuevo personaje en Río, un gato negro de ojos azul zafiro, cuya cola se alzaba como un palo, y cuyo pelaje reflejaba la luz tenue de la luna. Río se paró al lado de Lisa, sin emitir sonido, solo observando con atención. Lisa se tensó. ¿Amigo o rival? Río dio un paso hacia la puerta, luego hacia Lisa, y su mirada parecía contener siglos de sabiduría. Lisa supo que debía seguirlo, aunque nada aseguraba que no fuera una trampa. Los dos gatos caminaron entre enredaderas y columnas caídas hasta una habitación interior llena de espejos astillados
y un tenue resplandor rojizo que emanaba del suelo. En el centro de la estancia flotaba una esfera de luz roja. Lisa y Río se detuvieron. En el suelo vibró. De los espejos emergió una sombra alta, con garras alargadas y ojos rojos como brasas. La criatura no mostró su rostro por completo. Su silueta bastó para helar la sangre de Lisa. La criatura susurró con voz retumbante: acepta tu sombra, y la llave será tuya. Lisa entrecerró los ojos. Su instinto gritó que huyera, pero algo dentro la impulsaba hacia la esfera. Dio un paso adelante y colocó una pata sobre ella. Una corriente de luz la envolvió en su reflejo. Se multiplicó en los espejos. Aparecieron versiones de ella con pelajes de plata, de oro, de sombras danzantes. La amenaza se desvaneció en un siseo. Los espejos recuperaron su brillo original. La llave, en forma de garra curva luminosa, se integró en la marca detrás de la oreja de Lisa, y una onda de luz atravesó el jardín, hasta cada hoja y cada pétalo marchito. Río rozó su cabeza contra la de Lisa y susurró en el jardín: respira de nuevo. Pero lo oculto sigue firme. Lisa alzó la mirada hacia la luna, ahora reflejándose plenamente en el estanque de plata. Sabía que esa noche no terminaba. Simplemente comenzaba otro capítulo del misterio. Mientras los dos gatos caminaban hacia la entrada del jardín, la cámara imaginaria retrocedió, mostrando la figura emergente del estanque, una criatura antigua despertando bajo la superficie. El viento volvió a susurrar: volveré. Lisa y Río ya sabían que aquella marca era solo el inicio. Y queda la pregunta: ¿qué es esa figura que despertaba bajo el agua? ¿Cuál será el próximo símbolo que aparecerá? ¿Confiar o desconfiar de Río, del búho, de la luna? Si llegaste hasta aquí, cuéntame en comentarios qué pista te sorprendió más. ¿Qué crees que aparece al final? Y no olvides dejar tu huella con un suscribirte para seguir explorando mundos mágicos con animales y compartir esta aventura si te atrapó el misterio.